los bosques porque quería vivir sin prisa, quería vivir intensamente y sorberle todo el jugo a la vida, abandonar todo lo que no era la vida para no descubrir en el umbral de la muerte que no había vivido. Entramos en Surinam sin tener demasiada idea de nada. La gente era simpática y los cerdos vagaban por doquier, lo cual, mientras buscábamos gasolina, nos recordó un poco a nuestro propio origen. Pero no es. Este dice que allí y el de allí no dice que aquí y ninguno nos da gasolina. Ok, here, full. Tras darnos cuenta casi por accidente de que en Surinam se conduce por la izquierda, pusimos rumbo a la capital, Paramaribo, por la única carretera asfaltada que atraviesa el país, pues basta echar un vistazo al mapa para observar que prácticamente toda la nación está cubierta por una tupida selva, la cual desgraciadamente está plagada de asentamientos ilegales de extracción de oro. Que ha habido un accidente de 4 coches aquí en el puente de entrada para Paramaribo. El puente se ha ido andando, aquí lo veo de lejos. Intento acercarme tanto porque la policía me puede liar, ¿no? Por estar aquí adelantando. El tío del coche me ha dicho que no pasa nada. Eso era la policía. Después de 1 hora y media atascados en el puente, nos dirigimos a casa de Rabin, la única persona de todo Surinam que aloja a viajeros de forma gratuita a través de Couchsurfing. Es súper extraño ir en Paramaribo y encontrarte aquí a la derecha a uno de tu pueblo. Manuel, te echaba de menos, hermano. Yes. Solo hemos tardado 25 horas. Es un trayecto que suele durar 4. Necesito un coco helado. Bienvenido a la habitación, Manuel. Creo que es el colchón más limpio que he visto en mi vida. ¿En serio? La segunda cama más asquerosa. Bueno, la segunda no. Ya, tío. Pensábamos que íbamos a hacer una suite. Cabrón, tío, con lo buena gente que es, tío puta. Tío Esta puta. letra pequeña, ¿no? Esta letra pequeña. Hello, Rabin. Yes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vinagre. Rabin nos recibió, aparte de con un gran abrazo y una sonrisa bobalicona, con una escobilla y un bote de vinagre para limpiar un poco su morada. A día de hoy seguimos sin saber a ciencia cierta si se trataba de una costumbre surinamí. No sé, Rabin, who is that person? es photo model from China. Pero, ¿cómo es posible que la tengas aquí en la estantería de tu cuarto? Si te damos una foto nuestra, ¿nos pones a nosotros? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a conseguirte una, vamos a conseguirte una. Ay, no. How would you describe Suriname? Is just natural, the most peaceful yet kind of intense place. Here everything just flows. Surinam cuenta con aproximadamente 500.000 habitantes y la mitad vive en Paramaribo, una ciudad que mezcla cultura indígena, hindú, africana y holandesa, y la cual visitamos con Nico, un artesano argentino que dormía en el sofá de Rabin. ¿A dónde nos trajiste, amigo? ¿Quién nos va a apuñalar aquí? No mires para allá. Resulta que el cordobés era medio psicópata. Viajo para encontrarme, encontrar la vida, encontrar el sabor delicioso de vivir e intentar vivir intensamente todos los días de mi vida. Tú, guacho, si crees que vas a apoyar algo en internet con lo que has dicho, es bonito. Pero espero que las chicas de España o cualquier mujer que esté viendo este video sepa apreciar el arte. Es la forma más divertida de hacer las maletas. ¡Que nos vamos para la plaza con la chicha libre! ¡Fuera!
como a lo que habíamos venido era a viajar en moto, pronto nos fuimos a hacer una excursión a un lago del interior de Surinam con poco equipaje y mucha fe, aunque a veces la fe puede verse comprometida por... ¡Yo! ¡Perdí el móvil! ¡Hostia puta, tío! Por no haberle puesto el puta mierda esta. ¡Joder! A la tercera va la vencida. Se me salió la gomita de aquí. Y acabamos de perder el teléfono en Surinam. Encendido, desbloqueado, mi teléfono principal. Todas las redes iniciadas. Vamos a llamar por teléfono a ver si alguien lo ha recogido porque no lo hemos encontrado. Vamos a confiar en el buen karma de los surinameses. Chacho. Lo más coraje me da es que mi tarjeta SIM española está metida dentro y para un montón de cosas siempre te mandan SMS a un número español que solo puede ser español. ¿Qué piensas, Manuel? La única esperanza era el charco ese, porque ese fue el bote más grande. Ahí pegamos una hostia grande. No haber puesto las cueritas de seguridad. Segundo móvil que pierdo, me cago en cosas del viaje. Iba de pie, tío, y no vi cómo se cayó. Iba bastante ligero. Hombre, la carretera es buena, tío. You think if someone takes it, they are not gonna return it? They don't get it back, 100% sure. Ay, Dios mío. ¿Cómo convierte uno un agradable paseo en una puta pesadilla? Tengo todas las redes sociales abiertas ahí, todas las cuentas. ¿Hello? No lo hemos encontrado. Una putada. Estaba desbloqueado y no tenía el bloqueo automático. Con todas las aplicaciones abiertas y eso es lo que me tiene ahora mismo un poco acojonado. Que... Piensa que siempre que decimos esto, que tenemos una putada, siempre hay alguien que tiene una putada más grande. Nosotros nos quejamos de cosas que son relativamente... La escala de problemas. Es un problemita. Eran 20 minutos de off-road que había y pues nos han salido a 1000 euros de iPhone. Eso lo ha tenido que coger alguien y se lo habrán llevado ya. Vamos para casa a cambiar las contraseñas cuanto antes. Ahí me busqué. Cosas de la aventura. Hola. Estamos perdidos. Chacho. Agustín ha perdido el móvil y yo no tengo batería. Y estamos perdidos en medio de la ciudad. No tenemos ni zorra idea de cómo llegar a casa. Así que todo se complica cada vez más. Estamos buscando un templo hindú como referencia. Pero hay muchos templos hindú también. El caso es que las cosas se complican en un segundo. Se complican. Y vamos al lago a pasar un buen día y no hemos ido ni al lago, hemos perdido el móvil y estamos perdidos. Que nos pasen cosas. Ya está. A ver si salimos del gueto. Vengo perdido, 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 vengo perdido. El aire que me lleva no tiene rumbo fijo y me lleva a la senda de los que no encuentran alivio. Es impresionante cómo los acontecimientos negativos pueden llegar a sucederse de forma tan abrupta. Conseguí resolver lo del teléfono en el mismo día, tengo un teléfono nuevo, pero para comprarlo tuve que entregar mi DNI para que hicieran una fotocopia. Son las 11 de la noche, he ido a mirar dónde estaba mi DNI y sorpresa, se lo han quedado. Mañana nosotros nos vamos a las 5 de la mañana para poder coger el barco de las 9 hacia Guyana Inglesa. Y tiene que ser sí o sí mañana porque aunque también hay barcos sábado y domingo, tenemos que hacer los trámites del seguro y del carnet de conducir internacional y las oficinas y la tienda del seguro solo abren de lunes a viernes. ¿Qué piensas, Manuel? Yo estoy hasta los mismísimos cojones. Te ha faltado añadir que no tenemos cash y que hemos ido y out of service. Out of service. No nos alcanza la plata para pagar el barco, su pasaje el mío y la gasolina hasta el lugar. Otra frontera llorando. otra noche en la oficina de inmigración. Y nosotros íbamos hoy al lago, tío. Es que íbamos al lago a echar un ratito, unas horas, 4 horas, felices y volver. Y de repente se recomplicó, culeado. Qué verga. Siendo así las cosas, no pudimos sino salir a tomar una cerveza y de paso entrevistar a un par de personajes que, como decía la actriz de Living Las Vegas, aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional, algunas veces dices cosas muy interesantes. ¿cuál es el sentido de la vida para ti? What is the meaning of life for you? No es simple. Es simple. Whatever you do, why not?
¿Por qué no, Rabin? ¿Por qué no? Si vida solo hay una. You wake up in the morning, do your things, in the evening you eat, in the night you wash, and you're waiting for tomorrow. You just let it work in, what you can do good, you do it good. That's the meaning of life. There's a time for everything. You must know how much time to spend for everything. Yeah, I never go high school, but my high school education is come from the street. And my life is to give to you the best message that love each other, understanding, one love, understanding. You will live your life as you want it. You have all the decisions for all the negative and positive things in life. Begin to laugh. When you have a problem, laugh. Always happy. Everybody happy? Yeah! 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 You'll forget everything. You'll feel happy again. Smile with them. They're gonna smile to you again. Sometimes you say, yeah, that person is bad. You don't know. It's your experience. Money, 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 money. Nobody else can decide what is good for you. Painting is my life. It's my wife. It's my life. It's my step to the future. I hope that in the future you're gonna see me just like a big artist in the world. El universo es todo. ¿De Cosmos? Cosmos is our future for that the world can stay alive. The solution is in tu cuerpo, in tu cabeza. Have a good day and have a good night. I don't know where you are, but my name is Richard Bowie, alias Rembrandt. Y así, charlando con personajes embriagados de un país que la mayoría de la gente no ubica en el mapa, recordé que gran parte de la magia de viajar reside en momentos como estos. ¿Y el móvil? ¿El móvil que le den po? That's life.